Capítulo 9. The Outer Worlds. Dime con quién andas. Por fin, volvemos a uno de esos capítulos que, más allá de hablar del juego, cuentan una historia. Y esto es de agradecer. Vamos a ver si la historia es buena, mala, mejor o peor contado, pero al menos cuenta una historia. También os quiero decir que yo este juego lo conozco, yo este juego sí que lo jugué en su día, me lo pasé completo, le eché como unas 45 horitas más o menos, es un juego largo de estos de mundo abierto. No es un juego que me volase la cabeza, pero sí que me gustó, sí que me entretuve y tiene un rollo así como muy... Tiene un rollo que está muy bien trasladado, el corto del videojuego. Realmente no tiene nada que ver la historia, esto sería una pequeña historia dentro del universo, pero que realmente luego la historia es mucho, mucho, mucho más grande. Vale. De nuevo, estamos ante un capítulo insertado en el género de ciencia ficción. Parece que está siendo la tónica general de esta serie, los capítulos de ciencia ficción. Fantasía se ha quedado un poco atrás. Y además, una ciencia ficción, como ya sabéis, de estas que a mí me gustan, como ya dije en otros capítulos, con un diseño retrofuturista, colorista. No es el retrofuturista que vimos en el capítulo del Unreal Tournament, por ejemplo. Y en eso se parece bastante al juego. El juego es todavía más colorista, pero tiene ahí unos toques muy chulos. Por favor, abro un paréntesis, no hagamos spoiler de otros capítulos, porque como esto luego lo subo por separado, por si acaso, ¿vale? Además, esta imagen, por ejemplo, este momento en el que llega esta nave, ya aparte de ver cositas del diseño, vemos cómo marca el tono inicial del capítulo, al que volveré un poquito más adelante. Vamos a hablar un poquito de diseño de cositas. Vayamos ahora con el diseño de los personajes. Bueno, antes de nada, vamos con el diseño un poco del mundo. Sí, que no me he dado cuenta que lo tenía por aquí. Me gusta mucho también la grafía y estos carteles, estas sobreimpresiones que son muy parecidas al juego. Esto sí que es muy del juego. Con unos diseños, me voy a poner yo un poquito más pequeño para que me veáis bien. Buenas, el peladito, muchísimas gracias por verlos en diferido. Lo dicho, un diseño muy chulo, con además tocando diferentes universos y con una estética y una personalidad en cada uno de ellos bastante interesante. A mí me ha gustado cómo se ve estos diseños que están un poco en el fondo, con una distancia de dibujado que es, bueno, está un poquito más difuminada, pero creo que está muy chulo. Veis otro diseño completamente diferente. Por los lugares donde va pasando nuestro protagonista, nos van enseñando diferentes lugares del propio videojuego y me resulta muy interesante, y además que se pueda jugar con personalidades diferentes la propia localización, pues le da un toque diferente. En este caso, un diseño de interior, que aunque no hay demasiados, bueno, mejor dicho, los diseños de interior quizá no destacan tanto como los de exterior, también molan, porque ya veis que tiene este rollo, repito, retrofuturista. Esto a algunos les puede recordar a la saga Bioshock, sobre todo al Bioshock Infinite, al último de la entrega. Tiene así ese rollo también un poquito Fallout, aunque Fallout es un poco más sucio, pero también tiene ese rollo retrofuturista de Fallout. En fin, es una estética que combina, efectivamente, como dice Victoria, combina un poco la parte victoriana con la parte futurista. No llega a ser un steampunk puro y duro, pero también coge ciertos elementos de steampunk o de dieselpunk, en este caso, un poquito posterior, pero a mí me ha gustado, ¿vale? Así que una de las cosas que, punto positivo para este capítulo. Personajes. Vamos al diseño con los personajes y vamos a comenzar además con los secundarios, que igual tienen muchísima personalidad por sí solos y merecen casi una imagen cada uno, al menos algunos de ellos. Por ejemplo, fijaos este personaje de reclutadora, oficinista, no sé muy bien cómo llamarlo, esta que está aquí cuando recibe al personaje principal, a Amos, combina, aparte de que el diseño ya es propiamente
colorista, ¿no? Con esa mujer, con ese parche, con ese traje, ese chaleco, el pelo rojo, como que tiene mucha personalidad. Pero además de ello, la propia construcción del personaje combina muy bien el cliché de funcionario de ritmo pausado, vamos a llamarlo así, con el desconocido de buen corazón. Es decir, desde el principio también nos damos cuenta de que, como pasa con muchos capítulos de esta serie y también como pasa con muchos juegos que juegan a ello, valga la redundancia, se crean personajes arquetípicos, perfiles arquetípicos. Podemos llamarlo cliché, pero a mí me gusta más llamarlo arquetipos, para que sean muy claros, muy reconocibles y no necesiten de demasiado diálogo ni demasiado tiempo en pantalla para que nosotros empaticemos más o menos con ellos. Si vemos por otro lado a la doctora de pruebas, aquí la tenéis, también tiene un diseño muy chulo. No estamos hablando de una animación hiper realista, ni muchísimo menos. Conserva ese tono de algo que se aleja y lo acerca un poco más a cinemática de videojuego, con un motor gráfico que no es hiperrealista, algo realista, pero como veis, de nuevo, un diseño muy particular, con ese peinado, con ese pelo, con ese vestuario. La doctora, esta jefa de pruebas, también combina arquetipos. Combina, por un lado, el sargento de hierro, digámoslo así, ese implacable personaje que va a ir llevando a los sujetos de pruebas por las diferentes estadios de este estudio. Y por otro lado, también combina la que acaba siendo, al menos para mí, la menos mala de la compañía. Acaba siendo casi ese personaje que empatiza ligeramente con Amos y que tiene ahí como cierta unión al final, en esa escena final en el que le despide, y hay un momento ahí en el que dices, hostia, no era tan mala como parecía. Y por otro lado tenemos también el anunciante callejero. Y este personaje me resulta muy interesante porque además tiene una función en guión que es de sujeto desencadenante de la historia. Es decir, es el NPC que te da la misión. Es ese personaje que en un momento dado del juego está en un lugar esperando a que aparezca casualmente el protagonista para arrancar una historia. Y me gusta porque este personaje, digamos que va a arrancar eso, y su desarrollo y consecuencias de lo que le va a proponer, tú sabes perfectamente que van a cambiar al personaje sin ninguna duda. Es decir, sabes perfectamente que es casi como un encuentro entre un mero mortal y una personalidad, un personaje que por su modo de estar construido, sabes que lo que vaya a hacer, lo que va a suceder a partir de ahora, es como una pequeña misión en conjunto, como una historia en conjunto, y que va a cambiar al personaje. Y se ve desde el inicio, se ve por cómo está rodado, se ve como el diseño de sonido del momento en el que lo ve por primera vez, se ve de muchos sentidos. Y de hecho va a acabar cerrando la historia también, dándonos esa vuelta de nuevo al NPC una vez que has completado la misión y ver cómo ha cambiado todo. Efectivamente, lo que Joseph Campbell llamaba Heraldo, eso es, en su libro del héroe de las mil caras, donde habla un poco del viaje del héroe. Efectivamente, Victoria, muchas gracias. Decía Tania, más humana, sí, la instructora, que lo he llamado yo, que no es instructora como tal, pero bueno, la doctora, ¿vale? Y luego los personajes principales. Ya he visto algunas cositas de Amos, pero los personajes principales también son muy característicos. Tenemos a Amos, que es el buen perdedor, el buenazo perdedor. Es un perfil diseñado sí o sí para generar empatía con el espectador. Y desde el principio se consigue. Su propio diseño, algo desproporcionado, que es verdad que lo tienen un poco todos los diseños, pero que en el suyo parece como que llama más la atención, su propio carácter nos hacen sentir casi entre ternura y quizá lástima durante los primeros minutos. Es decir, está muy bien planteado para que los 2 minutos iniciales, donde le vemos un poco en su statu quo antes de que haya venido el heraldo, como nos decía Victoria, a cambiar su vida, le vemos como ese perdedor. Nos dejan claro
que precisamente una de las circunstancias que tiene este personaje es que es torpe, el torpón, el personaje con el que incluso llegamos a sentir empatía, pero también nos despierta una sonrisa. Es un poco el Buster Keaton, en eso se basaba el gag cómico de Buster Keaton, también un poco de Charles Chaplin, pero era muy, muy, muy evidente en Buster Keaton, sin mudo, evidentemente, ¿no? Bien, y me gusta porque estas circunstancias y este personaje que vemos en un inicio le va a, por las circunstancias en las que va a ir pasando, lo van a cambiar de una manera radical e irreversible, que luego iremos viendo cuando hablemos un poco de la historia. Ahora simplemente estoy hablando un poco de los personajes y los estoy centrando, digamos, en escena. Y por otro lado tenemos a Felicity. Felicity, que está presentada, como veis, como un ser de luz. Está presentada como alguien que tiene que captar la atención de Amos en el primer momento en el que aparece y, por ende, la atención del espectador. Voy a poner un poquito más grande yo. Vamos a ver también su evolución durante el capítulo hasta momentos mucho más oscuros. Pero fijaos, esta es la primera vez que vemos a Felicity. Como veis, aunque es un flashback y aunque está también rodado con esta atmósfera de flashback, ya veis un poco, y aunque puede ser también un poco simbólico de ese momento en el que Amos la ve por primera vez, también es cierto que, bueno, pues ya veis un poco cómo está presentado. Y si vemos su último plano, que es este, podemos ver la evolución durante el capítulo hacia un lado mucho más oscuro, fijaos la iluminación, un lado mucho más egoísta y, por qué no decirlo, un lado un poco más sociópata sin escrúpulos, porque a pesar de esas lágrimas, que luego podemos, cuando hablemos de la historia, podemos debatir si son o no son lágrimas reales o son lágrimas de cocodrilo, acaba siendo un personaje que asociamos con lo negativo. Es terrible ver, terrible y muy interesante ver el desarrollo, cómo ha cambiado, ¿veis? De la primera vez en que la vemos hasta esta segunda vez, ¿vale? Es decir, es absolutamente diferente. Vale. Hemos presentado un poco el diseño de los decorados, hemos presentado un poco el diseño de los personajes y cómo están construidos. Vamos ahora con la historia, porque para mí la historia es de lo más interesante que tiene el capítulo. Estamos ante una historia de amor, realmente, o al menos para mí, esto es muy subjetivo, ¿eh? Una historia de amor, un amor que desborda la razón, un amor que desborda la lógica y que agarra, apresa el corazón de Amos como si de un adolescente se tratara. Que por cierto, no podemos, el hecho de que no podamos precisar con exactitud la edad que tiene Amos le da un aspecto todavía más universal, pero a la vez también le da un aspecto bastante más espeluznante a esta historia de amor, porque ¿será realmente un adolescente pasando por todo un infierno por un enamoramiento típicamente adolescente? Es decir, que no sepamos qué edad tiene Amos también puede ser, pues como digo, un poco como, hostia, porque claro, si es una persona hecha y derecha que supiéramos que tiene 40 años, pues oye, pa'lante, ¿no? Pues pero si encima todo por lo que pasa, de lo que hablaremos luego, y lo está hecho un chavalito de 20 y pocos años, o incluso menos, es como, hostia, es mucho más potente a nivel de lo que pasa. Entonces, bueno, lo primero que quería señalar con respecto a la historia es que eso, estamos ante una historia de amor. Seguro que si le pones barba aparenta más, seguramente. Os vais a tener que acostumbrar porque a partir de ahora voy a tener la barba así, ¿vale? Bueno, más cosas. Estamos también ante una caída a los infiernos, ante lo que es capaz de hacer alguien por perseguir este amor, entre comillas, esta obsesión, por muy pura y verdadera que parezca, es una obsesión y le lleva a hacer cosas absolutamente imposibles. Vamos a ir viendo a lo largo de las diferentes fases, que además están contadas, luego hablaremos un poco del tono, están contadas con un gusto y con una elegancia a destacar. Vamos a ir viendo cómo cada vez va peor. Es decir,
Comenzamos con esto, en el que ya en esta imagen, así de primeras, le vemos perder un dedo y luego veremos que parte del brazo, pero es que fijaos cómo acaba Amos. Es decir, fijaos cómo acaba sin piernas y sin brazos. Es decir, la absoluta degradación física a la que Amos se deja llevar por reencontrarse con Felicity es absolutamente demencial. Y es muy interesante porque, por la manera en que está contada, quizá uno entra en la vorágine del capítulo y esto le despierta una sonrisa y cuando acaba el capítulo se para a pensar y dice, hostia, esto es terrible, esto es terrible. Así que una historia de amor, una historia de caída a los infiernos por parte de Amos. Pero no solo eso, porque no solo es interesante la caída física, sino la caída moral del personaje. Si os acordáis, cuando lo vemos aquí, en estos primeros momentos, cuando quiere alistarse, ¿no?, para las pruebas, vemos a un tipo que es incapaz de mentir y que, aunque la propia mujer le está diciendo no me digas esto, miénteme y así no tendrás que pagar los desperfectos por haber quitado el cartel, y aún así su moralidad y su sistema de valores está por encima de todo eso. Y todo eso se va perdiendo durante este viaje. Es una pérdida absoluta de la inocencia por un amor tortuoso y no correspondido. Me resulta descorazonador, absolutamente descorazonador, cómo va perdiendo no solo la parte física, sino la degradación moral. Un personaje que, aunque perdedor, simboliza el bien y que ni siquiera es capaz de mentir, como le vemos aquí, se acaba transformando en este otro personaje que no es más que un engranaje de la hipocresía amoral que alaba precisamente a la responsable de dicha degradación física y moral. Este capítulo puede despertar la sonrisa, pero cuando uno se para a pensar en él, es absolutamente desgarrador. Fijaos además qué diferencia. Aunque el personaje es el mismo, fijaos la diferencia del rostro. Aunque aquí parte del rostro está un poco en sombra con la sombra que le da la propia este otro personaje que aparece aquí en Escorzo. Fijaos aquí cómo esa oscuridad ha invadido por completo ese rostro y esa sonrisa, que luego si queréis debatimos si es una sonrisa real o no, pero a mí me parece una sonrisa absolutamente real debido a este cambio radical que ha sufrido este personaje, y que creo sinceramente que ha llegado a convencerse de que lo que dice es cierto, de que le gusta tía Cleo, ¿no? Es decir, no creo que mienta aquí, no creo que mienta, o quizás sí, o quizá ha demostrado que durante todo este viaje es capaz de mentir. Yo creo que aquí no miente, yo creo que miente antes, pero bueno. Hola Cebeas, bienvenido. Entonces, amor, degradación física, degradación moral, y lo que resulta además muy interesante es que este cambio de Amos no viene propiciado por un cambio de Felicity. Es decir, Felicity siempre ha sido así. Siempre ha tenido esta manera de pensar dentro. Siempre se ha sentido un eslabón. Nadie como Amos, como le dice en algún momento. Otra cosa es que él o nosotros como espectadores la viésemos como un ser de luz porque el director del capítulo quiere que lo veamos como un ser de luz. Por tanto, ¿es la mala de la película? Que sea un personaje sociopático no significa que sea la mala de la película con respecto a Amos. Yo no llamaría que es la mala de la película. Diría que es la antagonista, entendida como la fuerza que se opone al protagonista, en términos un poco más técnicos, pero nada más. Es decir, la visión distorsionada que tenemos de ella no es por ella, sino precisamente por la idealización del enamoramiento
de él. Esto es muy inteligente, está muy bien contado, esto está muy, muy bien contado, porque realmente cuando, de nuevo, acaba el capítulo y nos ponemos a reflexionar, realmente es que ella ha sido así siempre. Quien cambia, quien va hacia el lado oscuro, es Amos precisamente por no haberse dado cuenta de cómo es ella. Entonces, me parece espectacular. Como dice Casiopea, todos los flashbacks están contados de los ojos de Amos, no de los ojos de ella. Es decir, efectivamente, todo lo vemos también, como dice Victoria, desde sus ojos. Dice Morwen, lo del final creo que es autoengaño para no sufrir más. Yo no lo tengo tan claro. Yo creo que no es autoengaño. Yo creo que... puede ser autoengaño, pero que él realmente lo cree. Yo creo que él realmente lo... En su cabeza, después de... Tened en cuenta también la degradación física y de esta degradación moral, lo que puede hacer uno chip, lo que puede hacer uno clic en la cabeza. Es decir, casi una especie como de que te has quedado tonto para toda la vida. En ese sentido, ¿vale? Entonces, me ha gustado mucho esto. Y por último, otra cosa también de la historia que me ha encantado, me gusta el concepto de tía Cleo. Efectivamente, vale. Antes de avanzar, esto es lo que... Yo aquí estoy de acuerdo con Javi. Esto es lo que yo creo. El final es un cambio de él perfectamente consciente para poder seguir amándola porque no le queda nada más. O sea, ya tanto metafóricamente como físicamente lo ha perdido todo. Lo ha perdido todo. ¿Sabes? No tiene más miembros que perder. Entonces, no le queda nada más que seguir agarrándose a lo que se ha estado agarrando y que ha justificado la pérdida de todo. Por eso yo creo que ese engaño es real, porque él quiere seguir pudiendo amar a Felicity, que ya se ha convertido en tía Cleo. Y el concepto de tía Cleo me gusta, porque realmente, si tenemos que buscar malos en este capítulo, es precisamente esto. El malo de este capítulo no es una persona, no es una identidad concreta, es una idea, es un concepto sin más, pero que puede llevar a personas a realizar actos inhumanos por el bien de la investigación y a personas que se ven arrastradas precisamente por otras personas a ser capaz de inhumanizarse todavía más por alcanzar un ideal, en este caso, por alcanzar el amor de una persona. Ese es el antagonista del capítulo. No es Felicity. Es el concepto de tía Cleo. Y el concepto de tía Cleo tampoco es un concepto de una corporación. Sí, realmente es así, pero el subtexto de esto, y esto está muy bien, en el juego está muy bien planteado, el subtexto de todo esto es hasta dónde serías capaz de llegar, o sea, qué elementos te hacen ser capaz de llegar a todo esto que hasta permiten tu propia deshumanización. Esto me ha gustado mucho. Correcto. Efectivamente, también. Pasa de no saber engañar a aprender a engañarse a sí mismo y creerse él mismo su propio engaño, de hecho. Vale, vamos, seguimos con la parte técnica, pero ya viendo cómo encaja en la historia, ya hemos contado un poco la parte técnica solo, la parte historia solo. Ahora vamos a ver algunas herramientas que hacen que la historia y la técnica se fundan para hacer todavía más interesante este capítulo. Decir que la dirección y el lenguaje audiovisual del capítulo es absolutamente maravilloso. Es interesantísimo cómo vamos viendo el capítulo, que comienza con este tono alegre, este tono desenfadado, con el gracioso perdedor, ¿no? Con este Buster Keaton particular, con un personaje viviendo una historia de amor y de reencuentro positiva, repito, con este tono que raya un poco la comedia surrealista, acaba por mutar en algo completamente diferente. Es decir, aquí sí que me gusta el cambio de tono. ¿Os acordáis cuando hablábamos de el capítulo 7 de Arcane, en el que yo hablaba de ese cambio de tono, de esa disforia tonal,
de que no me encajaba cómo de repente veníamos de un tono y pasábamos a un capítulo con otro tono completamente diferente. No voy a decir spoiler por si alguien no ha visto la serie, ¿vale? Pues esta historia demuestra cómo se puede hacer un cambio de tono en muy poco tiempo, pero de una manera natural, porque hay que prepararlo, hay que jugarlo muy bien. Y como veis aquí, es un capítulo de 15 minutos. Si ponéis el minuto 1 y el minuto 14, vais a ver cómo ha cambiado el tono completamente. La combinación de ambas líneas temporales, en lo que tiene que ver con la trama y su reflejo técnico, funciona también a la perfección en varios sentidos. Y eso también me ha gustado mucho. Por cierto, como dice Laura, mensaje fijado, a favor de los perretes, organización benéfica. Dadle, ¿vale? Ya está. Bien. ¿Por qué funcionan muy bien las líneas temporales metidas en el capítulo? Las dos líneas y el montaje entre ambas. Primero por los paralelismos. Tenemos conversaciones de tú a tú, en soledad, de estos dos personajes, que nos lo plantean así para que además no tengamos ningún otro tipo de elemento externo más que ellos, única y exclusivamente, ¿vale? Que van desde estos momentos más luminosos, fijaos, a momentos más oscuros. Fijaos cómo ha cambiado. El concepto es el mismo, son ellos dos solos en un lugar donde no hay nadie más, por eso están solos, evidentemente Álvaro, qué listo eres, pero fijaos cómo cambia. La primera conversación, la última conversación. La iluminación, la fotografía, la colocación de los personajes, como en este caso está ella de frente, él un poquito de perfil, ¿vale? Es él el que no se le ve completamente bien, pero ella está de frente y demás. Además vemos que impacta sobre ella todo el haz de luz que viene de izquierda a derecha en la foto, y veis aquí cómo es al contrario. Ambos personajes permanecen en la oscuridad, pero ella no está para nada, ella está hasta de espaldas. Ni siquiera se ve absolutamente ningún tipo de rasgo más que en lo que se ha convertido, que es en tía Cleo, ¿vale? Está muy bien jugado este paralelismo de ambas líneas temporales. Y por otro lado, si tomamos esta imagen como ejemplo, la utilización del mismo esquema visual de composición también se juega durante todo el capítulo. Las conversaciones con un mundo a sus pies. Es decir, conversaciones que se plasman entre los dos personajes, no solamente solos, sino con mucho espacio entre ellos. No son en habitaciones cerradas, con mucho espacio. Las siluetas, además, en contraluz, que no solo realzan sus figuras y la importancia narrativa de las mismas, sino que las aíslan, las convierten en algo único y solitario frente a la inmensidad de todo lo que les rodea. Fijaos, de más oscuridad a más luz. Voy a ir hacia atrás en el capítulo. Otra de esas imágenes en las que están ellos dos solos ante el mundo, ¿vale? Un poquito más luminoso, pero también sus siluetas un poco recortadas en esa luminosidad exterior. Un poquito más de luz, también ellos dos solos en el mismo lugar, pero con la cámara desde otro ángulo. De nuevo en un espacio abierto, donde parece que son los únicos seres sobre la Tierra, pero un poquito más luminoso. Y por último, la última de ellas, de las primeras de ellas, cuando se acaban de conocer de nuevo ellos dos, las siluetas perfectamente recortadas con el mundo a sus pies, pero con esa luz que los ilumina a ambas. En fin, veis, ¿no?, cómo se utiliza el paralelismo de la composición de imagen. Siempre, además, no todas, pero con dos elementos al lado para que enmarcan. Veis que aquí son como las tuberías. Perdón, voy para atrás. Aquí son las tuberías, en este caso son el vano de la puerta, es decir, siempre como algo un poco que enmarca. Aquí no, porque es un zoom, pero siempre algo enmarcando. Más cosas. La tristeza y la desolación en planos muy concretos. Si tomamos este como referencia, ¿vale? Este que estáis viendo, fijaos el contraste. Fijaos cómo cambia. Es el mismo plano. Está colocada la cámara en el mismo lugar, pero fijaos, la fotografía cambia completamente. Aquí vemos un personaje en un momento en el que está lloviendo. Es justo cuando Felicity se está yendo, es la despedida. De nuevo, hacer esto crea en nuestro cerebro, nos crea, aparte de que el plano es simétrico,
en nuestro cerebro nos crea una especie de simetría de significante. Esto es una cosa que me he inventado yo en composición de imagen, ¿vale? Es decir, si conseguimos que nuestro cerebro empiece a asociar una composición de un plano, porque nos lo repites varias veces, nuestro cerebro puede asociar también ideas, significado, que tiene que ver con el significante. Es decir, si nosotros empezamos a asociar ciertas ideas con cómo está compuesto el plano y qué elementos funcionan visualmente, cuando volvamos a utilizar esos elementos visuales, rápidamente nuestro cerebro no solamente analizará esa nueva imagen, sino que nos vendrá a la cabeza ese otro momento. Y cuando vemos esto, no solamente vemos la tristeza, la desolación, sino que nos viene a la mente esto, nos viene a la mente de dónde viene. Y así podemos empezar a crear una especie de lenguaje que va saltando de imagen a imagen de manera subconsciente, que es una maravilla. Esto lo hace muy bien Arkane también, y lo hace muy bien Flanagan, por cierto. Todos tenemos... Estoy leyendo, por si acaso. Dice Cygroll, con 3 metros hacia atrás que fijan el punto de partida, se hace súper estrecho el campo de visión, qué sensación de angustia le da ese dije, efectivamente, ¿vale? Sí, sí. Sí, han traído, como dice, han llevado la cámara un poquito más para atrás, ¡boom! Y entonces todavía más angustia. Total. Vale. El juego del montaje y las líneas temporales, ¿vale? No solo visualmente es bonito, sino que además... Bueno, fijaos también este plano, ¿vale? No puede haber un plano más desolador. Un plano en el que le vemos a él, donde él ya no está, ¿vale? Él ya no está con ella, aunque está ella, pero no está en plano. Fijaos cómo aquí de repente hay un zoom, la cámara baja un poquito, le vemos a él ya sin los brazos, no recuerdo si sin las piernas, creo que las piernas las sigues teniendo, no me acuerdo, pero ya sin los brazos, y vemos esas flores de color morado, de ese color morado característico que antes lo habíamos visto cuando presentamos este lugar y era un color luminoso, ahora es todo lo contrario, es un color oscuro, es un color de pétalos muertos que está en el suelo, también me resulta interesante. Todavía tiene las piernas, ¿verdad? Sí, todavía tiene las piernas aquí. Es decir, en fin, que está muy bien expresado este elemento de tristeza, ¿vale? Otro más. Fijaos que es un plano muy parecido, aquí es cuando ya no tiene piernas, aquí sí, en el cual, de nuevo, plano él solo, sin nadie, ¿de acuerdo? Ahora además ni siquiera se ve lo que hay en el exterior, con una iluminación muy abrupta, tiene iluminado parte del brazo, la luz está... viene de arriba abajo, pero justo detrás de él, así que le ilumina en parte, le ilumina la silla, pero a él no, que queda en absoluta... soledad, ¿vale? En absoluta soledad. También muy interesante este plano. Sí, esto de Iskander se refería a efectivamente. Efectivamente, como la fotografía de repente es una fotografía muy, muy fría, pues da la sensación de soledad. Eso es, y cómo se va sumergiendo en su propia oscuridad. Y también el juego de las líneas temporales no solamente visualmente me resulta muy bonito, sino que además crea esquemas que, como sucede en este caso, para montar uno y otro transicionan con un elemento estético, con un elemento de imagen, como propiamente dicho. Es decir, fijaos aquí que se utiliza el elemento circular del sol, más allá de que esto sea una imagen muy bonita, con ellos dos ahí en el horizonte, ¿no? Tal, más allá de eso, fijaos cómo transiciona, va de aquí a aquí, utilizando la línea circular de ese sol, de esa luz, de esos momentos en los que todo era felicidad, a esta piscina, ¿vale? En la cual
está a punto de morir ahogado, uno de esos experimentos, y que además, de manera muy inteligente, como veis aquí, lo funde, ¿vale? Para que con esta disolución y fundido a nuestro protagonista, que es quien está viviendo ambas líneas temporales. Fijaos que el color no tiene nada que ver. El color verde enfermizo y prácticamente sin ningún otro tipo de paleta de colores aquí con este. No tiene absolutamente nada que ver. Esto es muy Indiana Jones. Esto mola ahí agarrando de la mano, ellos corriendo aventuras, ¿no? Ni siquiera tiene absolutamente nada que ver. Totalmente, Cebeas. Te recomiendo encarecidamente este capítulo. Igualmente, si no te quieres ver la serie completa, mañana, que será el último día, daré para mí los 5... Voy a hacer un top 5. Los 5 capítulos imperdibles de esta serie, o que yo vería de esta serie, por si no quieres ver todos. En conclusión, ya acabo, que al final, fíjate lo que llevo. En conclusión, y acabo con esta imagen que es, para mí, la que te acaba rompiendo el corazón, ¿vale? Mi capítulo preferido hasta la fecha, sin ningún tipo de duda. Mi capítulo preferido de los 9, y ya os digo que de los 12 que vamos a hablar hoy. Y como ya he visto uno más de mañana, de los 13 que he visto ya. Me quedan 2 para acabar. ¿Por qué? Porque cuenta una historia con un calado y una profundidad extraordinaria en poco más de 15 minutos. Lo decía Laura también. Tiene su nudo, su inicio, nudo, desenlace, con unos personajes que tienen su complejidad, sin tener que ser además un tráiler del juego, pero con guiños constantes al juego. La ambientación me parece extraordinaria, y que no entre en competición a ver quién es el más hiperrealista del barrio en cuanto a la animación, también le dan puntos. Por tanto, para mí, capítulo imprescindible, a la altura de mejores capítulos de la serie y a la altura de lo que todo el mundo estábamos esperando y que al final no va a ser, ya os lo digo, a la altura de capítulos de Love, Death and Robots de los buenos, de los buenos. Me ha encantado, sin lugar a dudas, me ha encantado. Es el que más me ha gustado de todos. Lo vi sin ningún tipo de esperanza, porque además este juego es un shooter con toques RPG en primera persona, y dije, verás, tiros. No, absolutamente mágico. Vedlo, por favor.